La huella ecológica es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza, representada por la superficie necesaria para producir los recursos y absorber los impactos de dicha actividad. Esta superficie suma la tierra productiva, o biocapacidad, necesaria para los cultivos, el pastoreo y el suelo urbanizado, zonas pesqueras y bosques. El área de bosque requerida para absorber las emisiones de CO2 de carbono que los océanos no pueden absorber. Tanto la biocapacidad como la huella ecológica se expresan en una misma unidad, hectáreas globales. A través de la historia, la capacidad de la naturaleza para absorber el impacto del desarrollo humano ha tenido límites. En estos tiempos pasados, la contaminación y otras presiones desembocaron sobre todo en el deterioro de los ambientales locales. Pero hoy, además, hemos forzado a escala planetaria los niveles de la resiliencia de la naturaleza. La huella ecológica es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza. La biocapacidad es necesaria para los cultivos, el pastoreo y el suelo urbanizado, zonas pesqueras y bosques. El área de bosque requerida para absorber las emisiones de CO2 de carbono que los océanos no pueden absorber. La biocapacidad y la huella se expresan en unidades parecidas, a campos de fútbol globales. Nos comemos el planeta. Nuestra demanda de recursos necesita de más de un planeta y medio para satisfacerse. El estudio incluye los datos más actualizados de la huella. Releva que para satisfacer necesidades actuales, la humanidad está consumiendo una cantidad de recursos naturales equivalente a 1,6 planetas. Si seguimos así, el año 2020 tendremos que utilizar 1,75 planetas y en el año 2050 2,5 planetas. Hay que mejorar de una forma muy urgente la manera en la que hacemos producir y elegir y consumir los recursos, sobre todo suele ser en los campos de alimentación y energía. Impacto: cómo producimos y cómo comemos. Se informe demuestra el sistema alimentario actual que por los datos es insostenible. Casi un 80% de los terrenos agrícolas se destina a un ganado para crear carne y lácteos. Estos productos animales suministran apenas un 33% de las proteínas que producen los seres humanos en el mundo. La agricultura ocupa el 34% del área de la tierra, un 60% de las extracciones de agua dulce y junto con el resto del sistema alimentativo en general, la tercera parte, casi siempre de los emisores de gases de efecto invernadero, la mayor de las contradicciones, 759 millones producen desnutrición y la gente con sobrepeso 1.900 millones. Los renovables ya son presentes, pero aún estamos muy lejos de la reducción de emisiones necesarias para frenar el calentamiento global. La necesidad de apostar por el ahorro, la eficiencia y las renovables como único modelo para luchar con el cambio climático. Y ahora la parte de Daniel Real. La huella ecológica es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza. La biocapacidad es necesaria para los cultivos, el pastoreo y el suelo urbanizado, zonas pesqueras y bosques. El área de bosque requerida para absorber las emisiones de CO2 de carbono que los océanos no pueden absorber. La biocapacidad y la huella se expresan en unidades parecidas a campos de fútbol globales. En el gráfico vemos, con independencia del nivel de ingresos, cómo los países están siguiendo a diferente ritmo un patrón de desarrollo similar, caracterizado por la transición de las economías agrarias basadas en la biomasa y a las industrializadas, basadas en los combustibles fósiles. En el gráfico vemos cómo, con independencia del nivel de ingresos, los países están siguiendo a diferente ritmo un patrón de desarrollo similar, caracterizado por la transición de las economías agrarias basadas en la biomasa y a las industrializadas, basadas en los combustibles fósiles. El estudio incluye los datos más actualizados de la huella, revelando que,
Para satisfacer sus necesidades actuales, la humanidad está consumiendo una cantidad de recursos naturales equivalentes a 1,6 planetas. Para contrarrestar esta tendencia hay que mejorar de forma urgente la manera en que producimos, escogemos y consumimos los recursos, sobre todo en los campos de alimentación y la energía. Los datos del informe demuestran que el sistema alimentario actual es insostenible. Casi el 80% de los terrenos agrícolas se destina al ganado para producir carne y lácteos. Y sin embargo, estos productos animales suministran apenas el 33% de las proteínas que consumen los seres humanos en el mundo. La agricultura ocupa el 34% del área de tierra del planeta, es responsable del 69% de las extracciones de agua dulce y, junto con el resto del sistema alimentario, genera casi toda la tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto al uso de la energía, aunque ya estamos ante un proceso imparable de transición energética tras los acuerdos de París, hay que insistir en la necesidad de apostar por el ahorro, la eficiencia y las renovables como único modelo para luchar contra el cambio climático. La huella ecológica es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza. La biocapacidad es necesaria para los cultivos, el pastoreo y el suelo urbanizado, zonas pesqueras y bosques. El área de bosques requerida para absorber las emisiones de CO2 de carbono que los océanos no pueden absorber. La biocapacidad y la huella se expresan en unidades parecidas a campos de fútbol globales. La huella ecológica por países. Según el estudio, los países con más huella ecológica total son China, Estados Unidos e India, mientras que los que tienen una huella ecológica superior per cápita son Luxemburgo, Australia y Estados Unidos. España ocupa el puesto 22 del ranking mundial de la huella ecológica. Desde 2007 la huella ecológica nacional ha disminuido. Los expertos señalan como principal causa la crisis económica, que ha generado un descenso de todos los componentes de la huella, especialmente de la de carbono y de cultivos. Aún así, nuestro país sigue consumiendo más recursos de los que puede producir. De hecho, en España necesitaría casi 3 países como el nuestro para satisfacer sus demandas. La huella ecológica por países. Según un estudio, los países con más huella ecológica total son China, Estados Unidos e India, mientras que los que tienen una huella ecológica superior per cápita son Luxemburgo, Australia y Estados Unidos. España ocupa el puesto 22 del ranking mundial de la huella ecológica. Desde 2007 la huella ecológica nacional ha disminuido. Los expertos señalan como principal causa la crisis económica. España necesitaría 3 planetas como el nuestro para satisfacer de sus demandas. Las sociedades modernas se basan en un modelo de combustibles fósiles. En el gráfico se ve el patrón de desarrollo similar que están siguiendo los países a diferente ritmo, con independencia del nivel de ingresos, caracterizado por la transición de las economías agrarias y a las industrializadas. Nos comemos el planeta. Nuestra demanda de recursos necesita de más de un planeta y medio para satisfacerse. Un estudio incluye los datos más actualizados de la huella, relevando que para satisfacer sus necesidades actuales la humanidad está consumiendo una cantidad de recursos naturales equivalente a 1,6 planetas y de seguir así, en 2020 se necesitarían 1,75 planetas y 2,5 planetas en 2050. Para cambiar esto hay que mejorar de forma urgente la manera en que producimos, escogemos y consumimos los recursos. Y también hay que cambiar la forma de la alimentación y la forma de ahorrar energía. El impacto de cómo producimos y cómo comemos. Casi el 80% de los terrenos agrícolas se destina al ganado para producir carne y lácteos. Sin embargo, estos productos animales suministran apenas el 33% de las proteínas. La agricultura ocupa el 34% del área de la tierra del planeta. Es responsable del 69% de las extracciones de agua dulce y, junto con el resto del sistema alimentario, genera casi la tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las renovables ya son presente, pero aún estamos muy lejos de la reducción de emisiones necesarias para frenar el calentamiento global. Hay que insistir en la necesidad de apostar por el ahorro, la eficiencia y las renovables como único modelo para luchar contra el cambio climático. La huella ecológica es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza. La biocapacidad es necesaria para los cultivos, el pastoreo y el suelo urbanizados, zonas pesqueras y bosques. El área de bosque es requerida para absorber las emisiones de CO2 de carbono que los océanos no pueden absorber. La biocapacidad y la huella se expresan en unidades parecidas a campos de fútbol globales.